Hola, bienvenidos a un programa más de Plataforma. Mi nombre es Berta de León, soy abogada y este día vamos a conversar un poco sobre el acoso sexual. ¿Qué es lo que se entiende por acoso sexual? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando enfrentamos este tipo de situación o circunstancia? ¿Y ante qué autoridades podemos acudir? En primer lugar, tenemos que aclarar qué es lo que se debe entender por acoso sexual. El acoso sexual es un tipo de violencia que se manifiesta en una relación de poder. Generalmente involucra o tiene como víctimas mujeres, aunque también se da en contra de hombres. Son conductas de naturaleza sexual inequívoca que se pueden expresar como frases, chistes, comentarios sobre el cuerpo de una mujer o de un hombre, la forma de vestirse, invitaciones a salir, comentarios de cómo luce, incluso ahora con el uso de las tecnologías, insistir enviando mensajes de contenido sexual o bromas de contenido sexual, videos, chistes, como ya lo había mencionado, pero el elemento fundamental es que son conductas totalmente indeseadas por la persona que las recibe. El acoso sexual puede iniciar de manera muy sutil, a través de invitaciones a salir, como mencionaba, y puede ir subiendo de tono hasta llegar incluso a tocamientos, a roces en las partes íntimas de la persona que lo padece, hasta llegar a un caso grave ya de agresiones sexuales. De hecho, el acoso sexual está tipificado en nuestro Código Penal en los delitos contra la libertad sexual del capítulo 3 del Código Penal como un delito grave. El artículo 165 del Código Penal establece que aquella persona que realizare conductas de naturaleza sexual inequívocas y que son indeseadas por la persona que los recibe puede ser sancionada con una pena de prisión de 3 a 5 años. En el caso que la persona o la víctima que recibe acoso sexual tenga menos de 15 años de edad, esta pena puede oscilar entre 4 a 6 años de prisión. Y si el acoso sexual se da en el marco de una circunstancia de prevalimiento, es decir, que hay una superioridad del acosador sobre la persona acosada, esto también puede implicar el pago de una pena de multa. No obstante, es sumamente frecuente en nuestro medio, ya sea en ambientes educativos, universitarios, en los colegios, en el trabajo o en la búsqueda de trabajo de muchas de las víctimas. Son muy pocos los casos que llegan a ser denunciados ante la Fiscalía General de la República, ante la policía o ante los jueces. Es sumamente frecuente que mujeres, sobre todo mujeres jóvenes o adolescentes que sufren acoso sexual en estos diferentes medios, decidan callarse. En mi práctica profesional recibo muchas veces gente que solicita asesoría por estar siendo víctima de acoso sexual, y la mayoría de ellas, cuando se les da la asesoría, se les explica cuál es el procedimiento a seguir, muchas ya no regresan, deciden callar. En la mayoría de los casos es, en primer lugar, porque tienen temor de no ser creídas, temor de ser estigmatizadas. Generalmente el acoso sexual que ocurre en ámbitos laborales ocurre en una situación de superioridad, es decir, los hombres que acosan tienen una posición jerárquica superior a las mujeres que están siendo acosadas, es decir, ejercen cargos de supervisores, coordinadores, jefes, incluso ejercen algún tipo de autoridad sobre las mujeres que acosan. Es decir, el acoso no distingue
He conocido de casos de hombres acosadores en instituciones públicas, en empresa privada, ejercen altos cargos de dirección, altos cargos ejecutivos en empresas sumamente reconocidas. Y las mujeres, ese es uno de los temores, que al conocerse estos casos, primero que se lleve a los medios, que sean desacreditadas públicamente y estigmatizadas, y que los hombres siempre, al dar su versión sobre los hechos, como que tuvieran más credibilidad que las mujeres. Esta es una de las principales causas por las que muchas mujeres deciden callar. La otra de las causas por las que las mujeres deciden callar es por falta de acompañamiento de su grupo familiar o de las personas más cercanas, es decir, sus esposos, sus novios, compañeros de vida, padres, hermanos, amigos más cercanos que les dicen a las mujeres que no denuncien, que mejor cambien de trabajo, cambien de universidad o se muevan hacia otro puesto en la misma empresa o en la misma institución, pero que no denuncien por ese mismo temor de ser expuestas y de no ser creídas y de no recibir la respuesta por parte de las instituciones que deben proteger y velar por los derechos de las mujeres. En tercer lugar, otra de las dificultades que hacen que las mujeres callen o no denuncien es la poca credibilidad en el sistema de instituciones que deben velar por la protección de los derechos de las mujeres. Entiéndase la poca credibilidad en la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, juzgados, ISDEMU, Procuraduría General de la República y otras instituciones que tienen relación con la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Para nadie es un secreto que muchas mujeres, muchas niñas que denuncian casos graves de violencia sexual nunca tienen respuesta. Sus casos nunca son investigados con prontitud y lo único que se logra con poner en conocimiento de las autoridades estos casos es ser expuestas. Muchas de las mujeres, después de que denuncian acoso sexual en fiscalía o en policía, son despedidas de los centros de trabajo, porque el jefe o la gente relacionada en sus ambientes laborales reciben información de esas instituciones y esa es una represalia que se toma en contra de las mujeres. Estas son, digamos, como las principales causas que llevan a las mujeres a callar y, como les digo, a tomar acciones paralelas y no confrontar o enfrentar a sus agresores, y eso hace que los hombres acosadores que generalmente están en estas situaciones de poder continúen realizando este tipo de hostigamientos y este tipo de acoso con otras víctimas. Para ejemplificar este grave problema que sufren muchas mujeres, sobre todo en su etapa de juventud, les comparto una de las tantas experiencias de acoso a las que yo me vi expuesta cuando estaba iniciando mi carrera profesional. Yo creo que el derecho o el ambiente de los abogados es muy propicio y es tan común que muchas mujeres sufran este tipo de experiencias. Cuando yo estaba buscando, creo que llevaba mi tercero o empezando cuarto año de Derecho en la UCA, yo trabajaba en una empresa de telefonía celular, pero como cualquier joven que quiere desarrollarse en una carrera, pues mi sueño era tener una oportunidad de practicar y comenzar a ejercer en mi carrera de Derecho. Un amigo cercano me dice que en la Asamblea Legislativa estaban necesitando colaboradores jurídicos, que llevara el currículum, y así lo hice. Me llamaron a entrevista, fui con mi currículum y jamás se me olvida, era el jefe de asesores de la Asamblea Legislativa en ese momento, allá por 2000, 2001. Yo llegué, él era amigo del amigo que me recomendó, y lo primero que hizo cuando yo entré a su despacho, se acercó a mí y trató de quitarme la chaqueta. Entonces, uno llega con un poco de nervios, ¿verdad?, a una entrevista de trabajo, primero pensando que le van a preguntar,
qué habilidades debe mostrar, qué conocimientos van a examinar. Cuando, digamos, tuve que enfrentar esta primera acción de esta persona, mi reacción fue decirle: no, gracias, tengo frío. De hecho, estaba el ambiente con aire acondicionado y no me quiero quitar la chaqueta. Y entonces me dijo: no, es para que te pongas cómoda, sentíte tranquila. Obviamente ya fue como una primera situación sumamente complicada. Me tomé asiento y le di el currículum. Entonces, y le pregunté, ¿verdad?, que para qué era la plaza. Y cerró el folder de mi currículum y me comenzó a preguntar cuál era mi edad, si yo tenía novio, si me gustaba salir de noche, a dónde me gustaba ir a cenar, si ese día yo tenía espacio como a las 6 de la tarde. Me dijo que tenía en su oficina diferentes botellas de licor y me dijo que preferí whisky o vino. Obviamente fue como un balde de agua fría. Yo llegaba ahí por una oportunidad de trabajo pensando que me iba a preguntar acerca de mis capacidades y mis conocimientos jurídicos. Y obviamente comencé a decirle prácticamente que no a todas las preguntas. Al final me dijo que me iban a llamar para una siguiente entrevista. Yo sabía que prácticamente eso era todo, porque estaba claro que las pretensiones de él no iban encaminadas a explorar mis conocimientos jurídicos o algo relacionado a un puesto. Creo yo que esta situación a la que me vi expuesta es a la que se ven expuesta una gran cantidad de mujeres jóvenes que están buscando abrirse un espacio, no solo en derecho, no solo en una institución pública, sino en diferentes ámbitos laborales. Y yo creo que es sumamente difícil también porque estamos en una situación desigual. En ese momento que yo les he descrito y que nunca denuncié a este tipo, incluso ahora ejerce un puesto importante en una institución pública y obviamente decidí no denunciar, primero porque no me iban a creer. No me sentía en una posición desigual, no tenía el acompañamiento jurídico necesario. Decidí callar y continuar buscando otras oportunidades laborales. Por eso, con conocimiento de causa, les digo, esto es más frecuente de lo que parece. Y muchas veces en las instituciones, la gente de recursos humanos conoce de estos casos y no hace nada al respecto. Por eso es importante que las mujeres que están sufriendo este tipo de acoso denuncien en ISDEMU, se acerquen a la fiscalía y busquen sobre todo acompañamiento de organizaciones de mujeres que las respalden, que las acompañen en estos procesos que son desgastantes pero que vale la pena abrir y luchar. Yo ofrezco mis servicios de asesoría, incluso muchas veces gratuita, y acompañamiento a mujeres, sobre todo jóvenes, que sufren este tipo de acoso y que es tan frecuente en todos los ámbitos laborales, no solo privados, sino que también públicos. Por eso les invito, les motivo para que busquen el apoyo y la asesoría legal necesaria y que se atrevan a denunciar para detener este tipo de casos. Mucha más gente de la que imaginamos y en mucho más ambientes de los que creemos. Muchas veces el acoso sexual viene de gente que ejerce cargos públicos importantes, jueces, magistrados, empleados judiciales, asesores de alto nivel de la Asamblea Legislativa, y las mujeres deciden callar por esa misma posición de desigualdad en la que nos encontramos. Justamente porque tengo esa experiencia, digamos, en callar, y también tengo ahora experiencia en acompañar a mujeres que han sido víctimas de acoso, las motivo a que denuncien y reten a las instituciones para que protejan los derechos de las mujeres. Nos quedamos hasta acá y les agradezco la atención y les invito a seguirnos en este programa siempre a las 7 de la noche, donde vamos a estar siempre comentando casos y asesorando en la medida de lo posible. Muchas gracias.